videoclase de un tema que sale muchísimo tanto en oposiciones como en pruebas libres, ¿vale? Entonces sería el tema de úlceras por presión. En este caso yo lo que os he puesto es lo que más suele salir como os decía, en úlceras y en oposiciones y en pruebas libres, ¿vale? Que sería el concepto de lo que es una úlcera, el proceso de formación de las úlceras, las zonas y factores de riesgo y las medidas de prevención, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar la videoclase. Bien, lo primero que sería lo más importante saber es lo que es una úlcera, lo que es la definición de lo que es una úlcera. Entonces, partimos de que una úlcera es una lesión de la piel, ¿vale? Una úlcera por presión, la palabra misma lo dice, es una úlcera que se produce por una presión en los tejidos como consecuencia de una isquemia producida por una presión prolongada, ¿vale? Aquí vamos a llegar hasta aquí. La palabra isquemia significa falta de oxígeno en un tejido. Esto lo preguntan mucho, ¿vale? Una isquemia tisular, suelen decir. Entonces, cuando se produce una isquemia tisular, es decir, una falta de oxígeno en un tejido, muere. Ese tejido muere, por lo tanto, también la úlcera se produce por esta muerte del tejido, ¿vale? Entonces, como decíamos, una úlcera por presión es la lesión en la piel. Es una lesión en la piel, perdón, aquí no lo he puesto bien, producida por una isquemia y por una presión prolongada. Entonces, la definición de la úlcera por presión, volvemos al principio, sería que una úlcera por presión es la lesión en la piel y tejidos subyacentes, es decir, los tejidos que están alrededor y por debajo, como consecuencia de la isquemia producida por la presión prolongada, es decir, por la falta de oxígeno en ese tejido producido por esa presión prolongada o continuada en esa parte de tejido. Fricción o cizallamiento, que es el zigzag en la piel, por ejemplo, entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven. Una protuberancia ósea suele ser, pues, lo que es por ejemplo, el hueso sacro, que es cuando te sientas una protuberancia ósea, el hueso, o sea, las rodillas, lo que es las protuberancias óseas son esos huesos que son más prominentes, ¿vale? En el cuerpo humano, que cuando presionan la piel con esas protuberancias, pues se forma lo que es la úlcera. Bien, dentro de las úlceras tenemos dos grupos, ¿vale? Están las úlceras por presión, que conocemos siempre, las úlceras por decúbito, que se llaman, que se producen por la compresión excesiva, como os comentaba, o prolongada de una parte vulnerable del cuerpo, ¿vale? Como puede ser, pues eso, vulnerable del cuerpo en según qué tipo de pacientes, porque hay pacientes que son más propensos a unas úlceras que a otras, por la posición, por el estado de inmovilidad, por el estado nutricional, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las úlceras vasculares, que las vasculares tienen un origen como origen el trastorno circulatorio periférico, es decir, que la circulación arterial y venosa de los miembros inferiores no es buena y por eso se hace la úlcera, ¿vale? Bien, seguimos. Vale. Entonces, resumiendo, en este esquema os he puesto que el proceso de formación de úlceras por presión, UPP, sería la presión, ¿vale? Entonces, el proceso de formación de las úlceras tenemos el cizallamiento y la fricción, eso en la parte de la presión. Bien, luego, aparición de úlceras por presión. ¿Qué origen puede tener la aparición de una úlcera por presión? Por un lado, puede tener un origen fisiopatológico, ¿vale? Aquí se me ha quedado cortado. Entonces, a ver si lo puedo corregir al final, que serían lesiones cutáneas, sequedad y falta de elasticidad en la piel, ¿vale? O sea, todos esos factores facilitan que aparezca una úlcera por presión. La lesión cutánea, o sea, una herida, la sequedad en la piel, es decir, que la piel no esté hidratada, y la falta de elasticidad, también por lo mismo, o porque la piel ya pues no sea una piel joven, ¿vale? Luego tenemos trastorno del aporte de oxígeno, como pues, aparecía antes, y trastornos vasculares periféricos. El estado nutricional alterado, que también es lo que he comentado antes, ¿vale? La hipoproteinemia, que sería la falta de proteínas en la dieta, ¿vale? La deshidratación y la delgadez. Trastornos inmunológicos, que también pueden afectar
Alteración del estado de la conciencia. Hay pacientes que tienen una alteración del estado de la conciencia que les hacen pues tener más predisposición a tener este tipo de úlceras. Enfermos con procesos crónicos prolongados por incontinencias, etcétera. Es decir, cuando favorecemos un tipo de estado, ya sea de inmovilidad, de humedad en el entorno, o sea, no hace falta ser una persona mayor, pueden aparecer úlceras con cualquier edad, pues puede favorecer la aparición de las úlceras. También deficiencias sensoriales y alteraciones del aparato locomotor, pondría aquí, parálisis, coma, etcétera, que es lo que os comentaba antes, que cuando tenemos una parálisis, tenemos un tipo de trastorno de este tipo, pues podemos tener más predisposición a que aparezcan estas úlceras. Las úlceras son muy fáciles de aparecer y se pueden prevenir siempre. Es un proceso que se puede prevenir, pero aún así siempre está en los hospitales o en casa. Vale. También pueden aparecer úlceras por presión derivadas de tratamientos, ¿vale? O sea, una inmovilidad impuesta, principalmente en fracturas, esto quiere decir fracturas, ¿vale? Cuando tenemos una inmovilidad que nos han impuesto por un proceso quirúrgico o por una fractura que nos hace estar inmóviles, pues esa inmovilidad puede favorecer la aparición de una úlcera. La afectación mecánica de escayolas. Afectación mecánica quiere decir que un objeto o una escayola, en este caso, por ejemplo, que nos han puesto, esté haciendo una afectación mecánica en el cuerpo y haga que se produzca esa presión y pueda aparecer una úlcera, ¿vale? Fármacos como los corticoides o la quimioterapia agresiva, los sondajes también pueden derivar en eso. Luego, situacionales, ¿vale? Que sería inmovilidad o patología, arrugas de ropa de la cama, vestimenta. Bueno, esto lo sabréis de sobra las que estéis trabajando o las que hayáis hecho las prácticas o las que vayáis a hacerlas, que siempre la cama tiene que estar muy bien estirada, nunca tiene que haber arrugas, porque esas arrugas lo que producen son esa fricción o ese cizallamiento cuando esa persona se mueve en la cama y puede aparecer la úlcera, primero con un eritema y luego pues se va haciendo la úlcera, ¿vale? Y luego durante el desarrollo, es decir, los ancianos tienen la piel fina más frágil y los lactantes, como os decía antes, las úlceras no tienen edad, pueden aparecer en lactantes por lo que es por el pañal, que es por el rozamiento del pañal, ¿vale? Bien, seguimos. La clasificación de las úlceras por presión. Esta es la pregunta estrella de casi todos los exámenes. ¿Cómo se clasifican las úlceras por presión? Bien, entonces hay 4 grados de úlceras por presión. Bien, en el grado 1 tenemos la piel rosada o enrojecida, que no cede al desaparecer la presión a los 30 segundos. Siguiente es aliviar esta. Es decir, que cuando tú presionas en un enrojecimiento que aparece en la piel, imaginaos un enrojecimiento en el sacro, en la zona del culete, del glúteo, la presionáis y ese enrojecimiento no se va cuando levantáis el dedo en 30 segundos, pues ahí tenéis un poco la pista de que por ahí va a empezar una úlcera por presión, ¿vale? Afecta la dermis y el paciente siente dolor, porque un enrojecimiento y una fricción, o sea, un eritema, pues molesta y duele, ¿vale? Entonces, hay algunas clasificaciones en las que en el grado 1 incluyen la piel intacta. Os lo comento por si os aparece en una oposición o en una prueba libre la pregunta en el grado 1, ¿en qué grado de las úlceras por presión la piel está intacta? Y decís, bueno, pues entonces no hay úlceras si la piel está intacta. Pues sí, en el grado 1 se considera también piel intacta. Después, al final de la videoclase, os pondré unos cuadros de la página GENEAUP, que es la página oficial de la prevención de las úlceras por presión, donde os voy a enseñar varios cuadritos y es la referencia que a mí me gusta coger porque es un organismo oficial y donde se basan casi todos los protocolos hospitalarios, ¿vale? Bien, pasamos al grado 2. En el grado 2 tenemos piel con pérdida de solución de continuidad. Esto quiere decir que la piel ya tiene una herida. La solución de continuidad quiere decir que no está la piel intacta, que la piel tiene ya una especie de afectación, ¿vale? Y esa es la pérdida de solución de continuidad. Quedaros con esta palabra, porque esta palabra sale mucho en las preguntas. Pérdida de solución de continuidad. Voy a ampliar un poco
Yo creo que igual así lo veis mejor. ¿Vale? Entonces, piel con pérdida de solución de continuidad, vesículas y flictenas. Bien, si no recordáis lo que es una vesícula y una flictena, iros a vuestro libro de Evangelina de técnicas básicas de enfermería, si lo estáis usando como apoyo en las oposiciones o en prueba libre. Iros al tema de la piel y en la parte final tenéis lesiones elementales de la piel y recordáis lo que es una vesícula y lo que es una flictena, ¿vale? Seguimos con las úlceras de grado 2. Como os estaba hablando, son dolorosas, poco sudativas, que esto quiere decir que pues supura poco, o sea, suda poco la herida y tiene bordes poco definidos. Después, como también os comentaba antes, al final de la videoclase os voy a poner unos anexos donde se clasifican las úlceras también por su forma, ¿vale? O por sus bordes. Luego, en las úlceras de grado 3, con clasificación 3, ya tenemos pérdida de tejido en profundidad, es decir, ya hay pérdida de dermis profunda y de hipodermis. Si veis aquí, ya va afectando a lo que es la hipodermis más profunda y la hipodermis y la dermis más profunda, o sea, cada vez va llegando hacia más abajo, ¿vale? Y el dolor comienza a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Mucha gente piensa, bueno, pues cuanto más profundo es una herida, más duele, pero no es así. Tanto en las úlceras como también pasa en las quemaduras, que otro día haré seguramente una videoclase de urgencias o de alguna parte de urgencias, porque las urgencias son muy grandes, cuando las quemaduras y las úlceras llegan al tejido de la hipodermis o ya incluso ya afectan al nervio, ya no duelen, porque al quemarse o al afectar al nervio dejan de doler, porque los receptores están en los nervios. Una vez que esos nervios están muertos, están necrotizados, ya no duele. Por eso pone que el dolor comienza a disminuir. Y ya en las de grado 4, que son las más profundas, se pierde totalmente el grosor de la piel con frecuente destrucción, necrosis del tejido o lesión en el músculo, huesos o estructura de sostén. Esto quiere decir, como se explicaba, que hay una muerte, una necrosis del tejido. Necrosis significa muerte del tejido y entonces afecta tanto al músculo, al nervios, músculo, huesos o estructuras de sostén, ¿vale? Que quiere decir, pues eso es todo lo que va afectando la úlcera y por donde va pasando, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una úlcera de sacro o una úlcera, que también os pondré fotos ahora después, no muy agradables, ya os aviso, pero bueno, para que las veáis y es lo que vais a ver o lo que veis normalmente en el hospital. Son úlceras que llegan, pues por ejemplo, cuando son de sacro, pues pueden llegar hasta el hueso y se puede ver el hueso cuando se hace una cura. O por ejemplo, no sé, a ver qué se me ocurra ahora mismo, úlceras. Las más comunes son las de sacro cuando un paciente está encamado, o las de en la parte de la rodilla, el hueso de la rodilla, también es una zona muy, muy normal de úlcera. Y luego ya la de los talones, evidentemente, esas son las más comunes. Luego hay otras que son menos comunes, pero que también salen, por ejemplo, en los bordes de las orejas, en la espalda, los omóplatos, en la parte de, pues eso, en la parte de la espalda, en la parte posterior de la cabeza, a nivel occipital, también puede salir algún tipo de úlcera. Entonces ya os digo que después os pondré más fotos y las iréis viendo, porque aquí realmente lo que es la imagen es para que veáis a nivel de profundidad de la piel cómo va afectando, ¿vale? Bien, también tenemos la localización, que de esto también os he hablado anteriormente, de las úlceras. Como os decía, el 40% afectan al sacro, al hueso sacro, y el 20% afectan a los talones. Esto es normalmente. El otro resto pues comprenden tanto la parte del occipucio, que es la parte posterior de la cabeza, los omóplatos, los codos, todo lo que son prominencias óseas. Si os dais cuenta, prominencia ósea de hueso del occipital, prominencia ósea de los omóplatos, prominencia ósea entre el cúbito y el radio, o sea, el codo, prominencia del hueso sacro y prominencia de los talones, ¿vale? Esto si estamos en decúbito supino. En decúbito lateral, pues tenemos diferentes tipos de úlcera. Por ejemplo, lo que os decía, borde externo de la oreja, el hombro, el hueso del hombro, claro, al estar apoyado con una presión en la cama, también aparece.
trocánter, que es el hueso del fémur, ¿vale? El trocánter mayor, que es del hueso del fémur, y la parte de la rodilla, cara lateral o interior, es decir, la cara interna de la rodilla o la externa. Y los maleolos, que es la parte de aquí, pues el talón por dentro la cara interior también. Y luego si estamos en decúbito prono, pues igual los codos, las costillas, todo lo que sea una prominencia ósea, vosotras y vosotros también lo podéis hacer en tocaros en la cama, poneros boca arriba, boca abajo y de lado, decúbito supino, cúbito lateral y cúbito prono, y observar qué zonas ejercen más presión con el colchón. Y ahí pues os podéis hacer una idea también. Pero bueno, al fin y al cabo lo que os van a preguntar van a ser sobre todo qué tipo de úlcera sale en función del decúbito supino, decúbito lateral y decúbito prono. Vale, bien, empezamos con lo que son las escalas de valoración. En lo que son las úlceras por presión existen las más conocidas o las que más se preguntan es la escala de Norton y la escala de Braden, ¿vale? Lo que tenéis que saber de esto, sobre todo, es que es una escala de valoración para ver lo que es el riesgo de padecer, al menos en la escala de Norton, una úlcera por presión en función de cómo está un paciente o un usuario. Bien, entonces lo que vamos a ver es el estado general que tiene una persona, el estado mental, la actividad que tiene, o sea, si se mueve, si no se mueve, si está movilizado o inmovilizado, la movilidad que tiene y la incontinencia. Todo esto tiene unas puntuaciones y esas puntuaciones luego suman un ratio y dependiendo de lo que salga, la suma tiene un riesgo muy alto, riesgo medio o riesgo mínimo o no riesgo, ¿vale? Es decir, si tenemos una persona con un estado general bueno, un estado mental de alerta bueno, va caminando, tiene movilidad total y incontinencias ninguna, pues la suma de esto, que son 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, no hay, de 14 hacia arriba no hay ningún riesgo o riesgo mínimo, ¿vale? Entonces tenéis que sumar siempre lo que os dé. En una posición os pueden poner lo que es un planteamiento, lo que es un caso práctico de pues un paciente ingresa con este estado, os pueden presentar una escala de valoración con una puntuación o que vosotros pongáis la puntuación, es decir, esta escala tenéis que saberla, tanto las puntuaciones como luego los ratios de valoración y en función de esto calcularlo, ¿vale? Bien, y la escala de Braden tanto de lo mismo, lo único que lo que son lo que valora es diferente. Aquí meten la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Esta es un poco más compleja, pero tenéis menos puntuación, es decir, 1, 2, 3, 4. Así que os pueden preguntar tanto por... La que más preguntan es esta, es la de Norton. Pero la de Braden, que sepáis que, por ejemplo, pueden preguntaros, una de las escalas de valoración de úlceras por presión es A, Bartel, B, Braden, C, y os pongan, no os pongan Norton y os pongan Braden, ¿vale? Bien, los tratamientos. Bien, lo que os comentaba antes, la mayoría de las úlceras por presión son evitables. ¿Por qué? Porque esto es resultado de o una mala movilización o de una mala higiene del paciente o de la persona que está en casa, bien porque tiene incontinencia y tiene un estado de humedad constante. Es evitable. Es evitable, pero son muy fáciles de aparecer, por eso hay tantas, ¿vale? Entonces, los objetivos de los tratamientos es valorar el riesgo de aparición de úlcera, o sea, valorar lo que tenemos cuando viene una persona con una úlcera, mantener y mejorar el estado de la piel que nos encontremos, manejar adecuadamente los factores productores de úlceras, fundamentalmente la presión, que es lo que os comentaba. ¿Qué factores nos van a dar una úlcera? La presión, la incontinencia, la humedad. Pues esos factores intentar manejarlos y hacer que desaparezcan o que estén lo mejor posible, con la movilización, con el cambio más frecuente de pañal, con un secado minucioso de las zonas para que no se quede nada húmedo y mantenerla bien limpia, seca e hidratada, como os comentaba. Bien, la higiene de los pacientes que tienen úlceras por presión o en general comienza con una observación y una revisión de la piel. Cuando empezamos a hacer una higiene en el hospital o en una residencia o en cualquier otro centro o en casa, tenemos que observar lo que es la piel, cómo está antes de empezar la higiene. ¿Por qué? Porque podemos ver
que esa persona puede tener ya una úlcera, y entonces no se pueden usar determinados jabones o determinadas sustancias con esa persona. Pero bueno, si partimos de la base de una persona que viene ya a lo mejor con un inicio de úlcera, pues tendremos que tener una higiene con agua tibia y jabón y aclarar perfectamente evitando irritaciones. O sea, siempre agua y jabón neutro y secar muy bien, ¿vale? Secado meticuloso de zonas y pliegues, no fricción, es decir, no hacer así, sino siempre. Bien, seguimos con la parte de la higiene, como decíamos, no fricción, ¿vale? Y luego crema hidratante, ácidos grasos y no masaje intenso, es decir, no se hace un masaje muy brusco, ¿vale? ¿Qué más? Ni colonias ni alcohol, porque eso lo que hace es resecar la piel, ¿vale? Sí que a veces vemos que en los hospitales hay gente que echa colonia por la espalda, echa colonia como mucho, si queréis perfumar o echar colonia a algún paciente, que sea por encima de la ropa, o sea, un poquito así también a golpecitos por encima de la ropa para perfumar un poco, pero si no, incluso yo he visto también echar por encima de las sábanas, es decir, un poquito de colonia encima de las sábanas, de las sábanas de la cama, pero aún así yo evitaría colonias y alcohol tampoco, ¿vale? No masajear las prominencias óseas, porque eso lo que hacemos es hacer otra vez presión, entonces ayuda a esa presión. Vigilar las zonas de apoyo de sondas, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una sonda vesical donde se queda apoyada la sonda en el muslo, pues ir viendo que eso, pues como normalmente está con una pegatina de una mariposa, como si estáis trabajando en un hospital sabéis lo que es, si no intentaré dejaros por aquí una fotito. Esa parte donde apoya la sonda, pues cada vez que hagamos un aseo, pues intentar levantarla, también masajear por ahí, o sea, lavar esa zona, y de vez en cuando lo que también se puede hacer es cambiar de lado el apoyo de la sonda. Sí, a veces siempre tenemos la sonda apoyada al mismo lado de la cama con la bolsa, y también se puede poner para el otro sin ningún problema, ¿vale? También pues vigilar los productos que vamos a utilizar, protección general con cremas hidratantes y protección de la agresión física de ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgos de codos, espaldas y trocantes, ¿vale? La protección de agresión química, una crema de barrera de óxido de zinc o zonas de humedad por incontinencia, ¿vale? Entonces, bueno, en general las recomendaciones y precauciones normales cuando tenemos úlceras por presión. ¿Cómo se manejaría la humedad? ¿Vale? La humedad ya sabéis que es un entorno que favorece también la úlcera por presión. Por lo tanto, ¿cómo manejamos esa humedad? Pues bien, dentro de lo que nosotros podemos hacer, de lo que está en nuestra mano, sería, porque a veces la incontinencia, por ejemplo, no está en nuestra mano, sí que está en nuestra mano que esa incontinencia o ese pipí esté lo menos posible en contacto con la piel de los pacientes o de la persona que tenemos en casa o de cualquier tipo de usuario de cualquier centro. Por lo tanto, la piel debe estar siempre hidratada pero seca, es decir, esa hidratación hay que dejarla, hay que extenderla hasta que se quede seco y absorbido, ¿vale? Utilizaremos absorbentes si es necesario. Absorbentes son papeles absorbentes para que esa piel no se quede húmeda después del aseo. En casos de incontinencia utilizaremos pañales que absorban la humedad al interior, alejándolo de la piel del paciente. Bien, bueno, esto ya sabemos. Yo siempre os hablo como si estuvieseis trabajando en el hospital o habéis tenido alguna experiencia previa con esto. Pero para las que no lo sepáis, pues a veces en los hospitales, en las plantas en las que hemos trabajado, pues podéis ver que hay algunas veces pues esos pañales están hasta arriba de pipí. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Si hay que hacer un cambio de pañal cada menos tiempo, se hace. ¿Por qué? Porque se favorece lo que es la úlcera por presión. Y ahí es cuando vemos que por qué aparecen tantas úlceras por presión en los hospitales o en los centros o en los geriátricos, porque pues igual no se cambia tantas veces como es necesario. Y aquí bueno, entramos en un tema que da para polémica, porque falta personal, porque muchas cosas, pero en lo que esté en nuestra mano, si tenemos nuestra zona de pacientes, nuestra planta dividida, que es normalmente como se hace, intentar
dentro de lo posible, pues que nuestros pacientes estén lo mejor posible, de la forma más seca, o sea, de un ambiente seco. Sobre todo si son pacientes mayores, si son pacientes inmovilizados, porque hay pacientes pues, que no necesitan tanto cambio, porque llevan pañal, pero no tienen tanta incontinencia. Bien, en pacientes que tienen drenajes o sonda, pues lo que os comentaba antes, vigilar, limpiar y proteger con la crema la zona de apoyo, ¿vale? A ver si ahora os pongo por aquí lo que es la foto. Y la higiene y cambio de sábanas, camisón o pijama se hace más recomendable en pacientes con gran sudoración. A ver, cuando se hace higiene, esto ya, en fin, se hace siempre. Se hace el aseo, se hace un cambio de sábanas y se cambia camisón o pijama. O sea, siempre, todo a la vez, ¿vale? O sea, no se dejan las sábanas de un día para otro, o no debería, porque las sábanas también contienen pues sudoración, de todo tipo pues eso, de migajas de la comida, que también se clavan. Entonces todo eso favorece luego que aparezcan úlceras por presión. Más cuidados, ropa de cama limpia, seca y sin arrugas, siempre cuando hagáis una cama, siempre estirada, siempre sin arrugas, siempre limpia y seca, porque a veces las sábanas se nos pueden humedecer de cualquier cosa, o de algo que hayamos dejado apoyado, alguna esponja que se haya quedado por ahí entremetida, cuando hacemos un rulo o giramos de un lado hacia otro, ¿vale? Pues todo eso, tener siempre mucho cuidado y vigilar que no se quede nada entre las sábanas, sobre todo cuando es un cambio o sea, cuando se hace el aseo y a la vez se está poniendo las sábanas, ¿vale? Manejo de la presión, hacer unos cambios posturales cada X tiempo, cada 2-3 horas, utilizar colchón alternante, que es un colchón de aire que va alternando el aire. Este tipo de colchón también os dejaré una foto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta de cómo es. Pacientes autónomos, animar a cambios de posición cada cierto tiempo. Los pacientes autónomos son aquellos que no están inmovilizados, que se levantan y se sientan en la cama, al sillón, etcétera. Entonces, si son autónomos, pues que se levanten, que anden un poco, que cambien de posición cada poco tiempo. Y si está sentado, pues de posición cada 15 minutos, para un lado, para el otro lado, que no se queden todo el día sentados sobre el mismo punto de presión, ¿vale? Como os decía, cambios posturales cada 2 o 3 horas, siguiendo una rotación, es decir, una rotación es que vayamos rotando no siempre para el mismo lado, es decir, primero de cúbito lateral derecho, de cúbito supino, que es hacia arriba, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito prono, si se puede. Es recomendable programar periodos de sedestación. Periodos de sedestación es periodos que el paciente esté sentado, ¿vale? Sedestación es sentado. Y de noche los cambios se pueden espaciar cada 4 horas, porque también hay que respetar el sueño y el descanso. Por lo tanto, pues si se puede, porque no todos dependiendo del paciente, de qué tenga, pues alternar el decúbito lateral derecho, decúbito supino, decúbito izquierdo y decúbito prono. A veces este tipo de rotación no se puede llevar porque hay fracturas o hay algún tipo de proceso quirúrgico que no te deja hacer esto. Entonces, pues dentro de lo posible, hacer un cambio postural, ¿vale? Bien, los cambios posturales se registran luego con estas siglas, que es decúbito lateral derecho, decúbito supino, decúbito lateral izquierdo, sedestación, ¿vale? Durante cada turno, un profesional se responsabilizará de la realización de los cambios posturales. Bien, bueno, esto dependiendo de cada centro se hace o no se hace, pero bueno, que sepáis que debe hacerse, aunque lo realicen entre 2 compañeros, y firma con iniciales de nombre y primer apellido en la casilla siguiente a la última hoja de turno. Bueno, esto yo os lo he puesto porque es lo que se debe hacer o lo que normalmente se hace, pero puede ser que en vuestros centros, en vuestro hospital, si estáis trabajando, no se haga, pero bueno, para los que no habéis trabajado nunca y os estáis preparando una oposición o prueba libre, pues que sepáis que esto es lo que se debe hacer, ¿vale? Bien. Rueda de distribución personalizada de cambios posturales donde se pautará la secuencia de posturas adecuadas a las características particulares de cada residente. Esto es lo que os comentaba. Hay que adecuar el cambio postural a la patología de cada usuario o de cada paciente, ¿vale? Para los cambios posturales se debe de seguir un orden, con el fin de aliviar presiones y no repetir posiciones. Se hará en función de la patología del paciente, de donde hayan aparecido mayoritariamente las úlceras por presión. Bueno, esto no tiene mucho misterio, lo que os he comentado justo al principio. Bien, aquí os dejo un cuadro que, dependiendo de cada posición de cúbito supino, cómo se realiza, ¿bien?
y las precauciones que hay que tener, ¿vale? O sea, que decúbito supino, la almohada debajo de la cabeza, otra almohada debajo de los gemelos, dejando talones libres, nunca los talones porque se hace presión y se hace úlcera. Almohada debajo de cada brazo. En decúbito y luego las precauciones. Evitar el pie equino, evitar la rotación externa, con los pies, el pie equino, rotación externa del pie. O sea que siempre tengamos pues esa precaución en función de cada posición. También hay que reducir los niveles de presión en zonas de riesgo. Bueno, esto es un poco el resumen, ¿vale? Prevenir los problemas sistémicos relacionados con el encamamiento. Aprovechar para realizar inspección de la piel cuando se hace un cambio postural, pues ver si en la otra zona no afectada pues está produciendo otro enrojecimiento o otra úlcera. No siempre son eficaces porque las úlceras ya han aparecido y hay problemas para su cumplimiento, como os decía antes, no en todos sitios se hace todo igual y por lo tanto pues o si no hay personal, no está el celador para que te ayude con el cambio postural, tú no puedes hacer un cambio sola o solo, por lo tanto pues no siempre se puede hacer como uno quisiera. Y limitaciones en cuanto a su realización en pacientes con lesiones. Más recomendaciones. No utilizar flotadores, por favor. Estamos hartos de ver, bueno, ahora ya menos, pero pacientes sentados con un flotador porque tiene una úlcera en el sacro, por ejemplo. El flotador, o no flotador, sino aros de cojín, que también os pondré una foto, y si no ahora, pues al final os pondré esas fotos. Esos tipos de cojín hacen que haya más punto de presión. Entonces no utilizar ni cojines, ni flotadores, ni nada. El cojín, si se utiliza un cojín, tiene que ser un cojín alternante y no un cojín homologado para úlcera, ¿vale? Utilizar, como os digo aquí en la frase siguiente, utilizar superficies especiales para el manejo de la presión viscoelástico. Hay cojines que sí son viscoelásticos, entonces sí que se pueden poner. El uso de protectores locales no sustituye al resto de medidas de protección, es decir, los protectores locales son, por ejemplo, las taloneras. Eso no sustituye a las medidas de protección, o sea, aunque se pongan taloneras, hay que seguir haciendo todo lo demás, dando masaje, evitando que haya un punto de apoyo continuo, etc. La nutrición, el paciente tiene que estar hidratado y con un aporte proteico suficiente, pero bueno, esto también normalmente sí que se hace. Los familiares y los pacientes involucrados en el cuidado, es decir, el familiar también tiene que estar pendiente y el paciente dentro de sus posibilidades pues de este cuidado, es decir, de que se haga el cambio postural, de que esté hidratado, es decir, que ha bebido agua, que ha comido bien, que se le ha puesto, por ejemplo, crema hidratante si el paciente la ha pedido más tarde y después del aseo, y el registro de lo que se haya hecho, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otra vez el esquema, ¿vale? Por si queréis copiároslo, pues la valoración, cuidados específicos, cuidados de la piel, control de humedad y manejo de presión, con movilización, cambios posturales, protección local y SEM. Cuidados generales, tratamiento de alteraciones, nutrición e hidratación y educación sanitaria. Lo de la educación sanitaria va por las familias, ¿vale? O sea, educamos a las familias en cómo se tiene que hacer este tipo de cuidados, ¿vale? Bien, a partir de ahora tenéis preguntas tipo test que han salido en oposiciones, ¿vale? En oposiciones oficiales. Entonces, yo siempre os dejo el tema, pero esta vez ya os digo que os las quiero explicar un poquito por encima, o al menos las primeras, ¿vale? Como os decía al principio del tema, os pueden poner una pregunta, por ejemplo, como esta de las escalas, donde te digan qué escalas, por ejemplo, de las siguientes escalas, ¿vale? ¿Cuál es la adecuada para medir el riesgo de aparición de úlceras por presión? ¿Vale? Esto en otra videoclase lo grabaré, cómo hacer las preguntas tipo test, pero primero tenéis que leer el enunciado y ver qué os están preguntando. Os están preguntando por escalas y os están preguntando para medir el riesgo, ¿vale? Entonces, sabemos que o es Norton o es Bartel, ¿vale? Ni es Kath ni es Goldberg. Entonces, dudaremos entre esta y esta. ¿Cuál creeréis que es? Os analizo la siguiente. En decúbito supino, ¿cuáles son las zonas del cuerpo más predispuestas a sufrir una úlcera por decúbito? O sea, en decúbito supino, que es boca arriba, ¿cuáles son las zonas más predispuestas, o sea, no las de siempre, sino más predispuestas
a sufrir una úlcera por decúbito. Úlcera por decúbito es lo mismo que úlcera por presión. Entonces, si estamos boca arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver, tenemos 4 respuestas. Vamos a ir una por una a ver si nos cuadra o no nos cuadra. Occipital, ¿nos cuadra? Sí, porque es detrás de la cabeza. Trocánter mayor, ¿nos cuadra o no nos cuadra? No lo sabemos. Sacro, sí. Talones, sí. ¿Vale? Dudamos aquí. Occipital, sí. Omóplatos, sí. Codos, sí. Sacro, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí ya tenemos dudas. Occipital, sí. Omóplatos, sí. Codos, sí. Sacro, sí. Y talones, también. Y occipital y trocánter mayor, también. ¿Qué pasa aquí? Si son todas correctas. Siempre va a haber una que sea la más correcta de todas. Que sería, aquí nos dicen las zonas más predispuestas. ¿Cuál creéis que es? Luego al final os pongo la solución, ¿eh? No soy tan mala. Pero siempre os quiero hacer pensar, ¿vale? Intentar hacerlo vosotras y luego comprobáis con las soluciones. Pero me gusta explicaros cómo se hacen las preguntas tipo test. Bien. En un eritema cutáneo, aparecen las úlceras por presión de primer grado, tercer grado, cuarto grado o quinto grado. Bien, esta es facilita, esta es sencilla. El eritema cutáneo, ¿dónde sale? ¿Primero, tercero, cuarto o quinto? Os dejo ahí la duda, pero bueno, esta es muy fácil. Bien, en una úlcera por presión, ¿en qué estadio aparece afectación de la epidermis, la dermis y comienzo de la hipodermis? Esto también facilita, ¿vale? Entonces, recordad los estadios, recordad qué parte afecta a cada una, igual pues podéis ir descartando algunas. Por ejemplo, yo descartaría esta porque sabéis que solamente afecta a la epidermis, yo descartaría esta porque también hay se llega más profundo. Entonces dudaría entre estas dos. En los exámenes de oposición, por lo que no os acordéis, también podéis utilizar el descarte, ¿vale? Bien, como medidas preventivas contra la aparición de las úlceras por presión, podemos citar a evitar que los enfermos permanezcan muchas horas en la misma posición, movilizándolos continuamente para que sus puntos de apoyo varíen. Esta, pues, parece que sí, que puede ser correcta. Solucionar los problemas de la incontinencia urinaria o fecal con pañales absorbentes, no dejar la piel macerada o sondaje si precisa. Bueno, esta es correcta, pero no me convence, porque ya te dice solucionar los problemas. Y aquí os dicen de medidas preventivas. Entonces, cuando ya hay un problema, no hay medida preventiva. No, ya tenemos el problema. Levantar a los enfermos si es posible de forma precoz. Bueno, esto quiere decir levantar a los enfermos de forma precoz no significa rápido, sino que cuanto puedan levantarse de la cama al sillón, por ejemplo, que se levanten. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen una cesárea o cuando hacen un tipo de intervención quirúrgica, cuando se pueda levantar al sillón, pues que se haga lo antes posible, que no dejar mucho tiempo en cama. O todas las respuestas son correctas. ¿Qué os parece? Bueno, yo os lo dejo ahí. ¿Dónde suelen aparecer las úlceras si el paciente se encuentra en la posición de cúbito prono? Os recuerdo que cúbito prono es boca abajo. Entonces, en las nalgas no creo porque se quedan el culete hacia arriba. En las caderas puede ser, pero bueno, las caderas. En los codos también quedan hacia arriba. En las crestas ilíacas puede ser también porque sobresalen, entonces puede ser que haya un punto de presión ahí. Bien, pues en general, bueno, el resto de preguntas normalmente, ya os digo, van por la misma tónica. Yo lo que os recomiendo con las, mira, aquí otra, escalas, lo que os recomiendo cuando estéis haciendo las preguntas del test es que vayáis volviendo sobre el tema y buscando, primero haciéndolas así, ¿vale? Y luego hacerlas sin mirar, porque así estáis trabajando otra vez el test, ¿vale?